Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Escamilla y bueno, yo te quiero compartir que soy apasionada del deporte y apasionada del desarrollo humano y encuentro que el deporte es un gran vehículo para formar seres humanos. Me dedico al coaching deportivo, utilizo herramientas de mindfulness, de programación neurolingüística, neurociencia, psicología del deporte, para acompañar a entrenadores en esta capacitación para ser mejores líderes, para ellos a su vez gestionar de mejor forma con los deportistas. También trabajo con el deportista en el aspecto mental, emocional, para potencializar sus resultados, y trabajo también con padres de familia a darles herramientas para acompañar a sus hijos en su vida deportiva. Hoy te voy a compartir 5 aspectos relevantes, ¿sí? Como 5 tips que te puedes llevar o que son importantes en la formación deportiva de tu hijo. El primero es entender cuál es el rol del entrenador, ¿sí? Que tú como papá y mamá entiendas cuál es el rol del entrenador para tu hijo. Segundo, cómo manejar los éxitos y los fracasos de tu hijo. Tercero, mis motivos como padre o madre. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuáles son tus motivos para que tu hijo practique su deporte? Cuarto, las decisiones que toma mi hijo, cómo acompañarlo a tomar decisiones por sí solo. Y quinto, cómo me autorregulo como padre de familia, cómo manejo las emociones todo el tiempo, tanto en casa como en los momentos de verdad. Yo llamo un momento de verdad cuando estamos en un partido, cuando estamos en un entrenamiento y están sucediendo las cosas. ¿Sí? Iniciando por el primer punto, el rol del entrenador. Es muy importante que como papás entendamos que para los hijos nuestro rol es ser sus padres y el rol del entrenador es ser su líder. A veces, y me ha tocado ver a padres de familia que de todo, ¿no? El que está en las gradas y está dándole indicaciones a su hijo de qué hacer, que si corra más, que no corra, que si le van a llegar. Me han tocado a veces otro tipo de padres de familia que hacen comentarios, a lo mejor ya después del partido, en el carro, es que tu entrenador no debió de haber hecho este cambio, creo que se equivocó. O a veces incluso al finalizar el partido, el padre de familia se acerca con el entrenador y le hace observaciones acerca de las decisiones que tomó en el partido en frente del hijo. Es importante entender qué le estoy enseñando a mi hijo con esto. Cuando yo como padre de familia respeto las decisiones y el trabajo que el entrenador hace. Y las reflexiones que te quiero dejar para hoy es, cuando yo como padre de familia estoy respetando el rol del entrenador, le estoy enseñando a mi hijo el respeto por la autoridad, ¿sí? También le estoy enseñando a mi hijo a seguir a su líder, a confiar en él, ¿sí? También estoy respetando la autonomía de mi hijo, pero sobre todo en el momento en que yo quiero darle indicaciones a mi hijo, como si yo fuera el entrenador o supiera más que el entrenador, que probablemente sí, porque a veces hay situaciones en donde tú como papá o mamá jugaste ese deporte, o a veces también me ha tocado que el padre o madre son entrenadores, ¿no? Y también es común ver que el entrenador, y es completamente normal que el entrenador se equivoque. A veces puede equivocarse en las decisiones que toma en un partido o en entrenamientos, pero para tu hijo tú siempre vas a ser su papá y su mamá, y para él siempre va a ser, el entrenador va a ser su líder. Entonces es importante tomar conciencia de esto, ¿sí? Y que tú estés fungiendo tu rol como padre y como madre para tu hijo, porque lo que le estás enseñando a tu hijo es a respetar la autoridad. Muy bien, me voy con el segundo punto. Hablamos de éxitos y fracasos de mi hijo.
Como les decía, el deporte es un gran vehículo para formar seres humanos. Y a veces creemos, ¿sí?, o nos enfocamos solamente en si gana o no gana un partido o una competencia. Y se nos olvida que ganar va implícito en otras muchas cosas, ¿sí? A veces creemos que porque perdemos un partido se deja de ganar, ¿sí? Pero no necesariamente, porque en ese camino para llegar a esa competencia o a ese partido, pues el niño ya pasó por una serie de entrenamientos, de experiencias, en donde va ganando en otros aspectos, probablemente va ganando en saber socializar, en tener más confianza, en mejorar en su rendimiento físico o en la cuestión mental, en manejar el estrés, ¿sí? Entonces hay que saber, como padres de familia, siempre tener conciencia que en un deporte se gana de muchas formas, no necesariamente si se logró al final el resultado o no. Y entender que el resultado no depende nada más de su hijo o del equipo o del entrenador, que hay otras variables que ninguno de nosotros, ni el entrenador, ni el hijo, ni el equipo controlan, ¿sí?, para obtener el resultado del partido. Con esto me refiero a que no podemos controlar al otro equipo, la ejecución del otro equipo, no podemos controlar el arbitraje. Entonces, cuando a veces nada más nos enfocamos o vemos la cuestión de ganar como lo más importante, pues dejamos de ver toda esta parte formativa que es mucho más importante que ganar un primer lugar. ¿Qué reflexiones te puedo dejar aquí o qué consejos te puedo dejar aquí? Hay preguntas que limitan y hay preguntas que nos llevan a crecer. A veces, como papás, cuando tu hijo termina el partido o su competencia, preguntamos, ¿cómo les fue? ¿O ganaron o perdieron? ¿No? La respuesta a esto pues va a ser, ay, gané o perdí, ¿sí? Esto para mí es una pregunta que limita. Sin embargo, yo puedo hacer otro tipo de pregunta que yo les llamo más como una pregunta de crecimiento. Y es preguntar, ¿qué mejoraste en este partido? ¿Sí? Y la respuesta seguramente va a ser muy diferente. ¿Qué aprendiste en este partido? ¿Qué aprendiste en esta competencia? ¿Qué superaste en esta competencia? ¿Sí? ¿Qué fue lo que más disfrutaste de tu competencia? Entonces, cuando tú aprendes a preguntar, ¿sí?, con estas preguntas de crecimiento, le estás ayudando a tu hijo a ver otras cosas que son también mucho más importantes que ganar o perder. ¿Okay? Y también a veces queremos, sobre todo si no se logra el resultado, pues vemos que nuestro hijo puede salir llorando o enojado. Entonces yo lo que te sugeriría, y lo que he visto a veces como padres de familia, es que queremos que nuestro hijo sonría, que vea esta parte de mira, pero ya ganaste otras cosas, ¿sí? Queremos animarlo y a veces nuestro hijo no está preparado para eso. Entonces lo que puedes hacer en estos casos es preguntarle, oye, ¿cómo te puedo acompañar en este momento? ¿Quieres que platiquemos o necesitas un espacio? No pasa nada si ves a tu hijo llorar o enojado, dale el espacio. Ese no es el momento para reflexionar porque él está inmerso en la emocionalidad. Entonces deja otro momento para reflexionar a lo mejor con tu hijo y que pueda haber estas otras cosas importantes que también se ganan en el deporte, independientemente si se gana o no una competencia o un partido. El siguiente punto es ¿cuáles son tus motivos como padre o madre de familia para que tu hijo haga deporte? ¿Sí? De entrada lo que te digo es hay que saber buscar
medir ni involucrarse tanto, ¿sí? Ni involucrarse demasiado, ni tampoco no involucrarse, ¿sí? En ese acompañamiento para tu hijo en su deporte. Te comparto un estudio que se hizo en España y en México a los padres de familia en cuanto a la motivación como padres para que su hijo practicara un deporte. ¿Sí? Lo que salió en primer lugar es que el padre y la madre de familia lo que buscan es que su hijo socialice, que tenga más amigos en el deporte, ¿no? A través del deporte. El segundo lugar es la salud y la seguridad de sus hijos. En tercer lugar es que mi hijo disfrute, ¿sí? del deporte. El cuarto lugar es el crecimiento personal. El quinto lugar es compartir con mi hijo el deporte. Y el sexto lugar, fíjense, hasta el último lugar está el éxito deportivo, ¿sí? Y por último, mi ego como padre. ¿Qué significa esto? Que el que mi hijo practique ese deporte a mí me hace sentir bien, ¿sí? Eso sería el ego. Entonces, es importante que tú tengas claro, como papá, como mamá, qué te mueve a ti. Y sobre todo, estar muy consciente en los momentos de verdad. Recuerden que yo le llamo momento de verdad cuando estoy en un partido, cuando se va ganando, se va perdiendo, ¿no? Cuando estamos ahí. Muchas veces me ha tocado que el padre de familia me dice, oye Ana, no, para mí es importante que mi hijo haga amigos, que disfrute y que se desarrolle, ¿no? Se desarrolle mental, emocional y físicamente. Y he visto a ese mismo padre o madre de familia en el partido enojados que por qué no meten más tiempo a su hijo, ¿no? Incluso le hacen el comentario al hijo, es que ¿por qué te sacaron en el medio tiempo? Tú debiste de haber jugado todo el partido, es que por eso perdieron, es que el número 14, tu compañero, el número 14 no es igual de bueno que tú. Y el niño en ese momento lo que está reflexionando o de la forma en cómo está tomando esto que tú le estás diciendo es, pues de entrada ese número 14 pues es su compañero y es su compañero de equipo y para él es importante que su compañero también juegue igual que él, ¿no? Entonces ya ahí hay un conflicto, ¿sí? Y también la incongruencia de tu mensaje, porque si lo que buscas es que tu hijo disfrute, socialice, pues en el momento en que tú quieres que juegue más tiempo que los otros o que pienses que al haberlo sacado del partido por eso perdieron, pues entonces ya ahí hay una incongruencia en el mensaje. Entonces a esto yo llamo tener mucha conciencia, ¿sí? En esos momentos de verdad, estar consciente cuáles son mis motivos para los que mi hijo haga este deporte. Las preguntas que te quiero dejar para reflexionar es que tú escribas cuáles son esos motivos, qué te mueve a ti del deporte de tu hijo, ¿sí? Y cuáles son los motivos tuyos, ¿sí? También para que tu hijo haga ese deporte. Entonces es importante tenerlos bien claros, pero sobre todo estarlos recordando constantemente, ¿sí? Para no caer a veces en ese ego que nos gana en el momento en que quieres que tu hijo gane un partido, una competencia, ¿sí? El cuarto punto es entender o ayudar a mi hijo a tomar decisiones, sus propias decisiones para su deporte. A veces me ha tocado ver, y yo les pregunto a los niños, ¿y tú por qué practicas este deporte? No, pues porque mi papá practicaba ese deporte, porque mi abuelo practicaba ese deporte, y no necesariamente es el deporte que más le gusta al niño, ¿no? Entonces es importante como papá o mamá acompañarlos en este proceso para que ellos reflexionen y piensen por sí mismos y busquen qué es el deporte que más les gusta, qué es lo que más les agrada de su deporte y hasta dónde quieren llegar.
Muchas veces me toca ver a padres de familia en donde tratan a sus hijos y les exigen de tal forma que piensan que van a ser profesionales. Y si vemos las estadísticas, al menos en el fútbol, de mil jugadores de fútbol de fuerzas básicas, solamente uno llega a ser jugador profesional. Y lo veo yo aquí en las escuelas, son contados, yo creo con los dedos de una mano, los niños que desde los 10 años, 11 años, puedan demostrar las habilidades y todo lo que se requiere para ser un deportista profesional. Y a veces como padres de familia caemos en esa exigencia y se puede llegar a situaciones críticas en donde los sobreentrenamos, en donde luego nos preguntamos por qué a los 12 o 13 años ya no quieren saber nada del deporte, y es porque abusamos en esta exigencia del entrenamiento, ¿sí? Entonces, te comparto también una investigación que se hizo con niños de 8 y 12 años y luego niños adolescentes. ¿Qué les mueve a ellos para practicar deporte? Más o menos las respuestas entre los infantiles y los adolescentes son similares, pero a los niños de 8 o 12 años lo que más les mueve es porque les gusta y se divierte. Para ellos la diversión es lo más importante. En segundo lugar, convivir con sus amigos. En tercer lugar, porque se sienten bien, ¿sí? Les gusta hacer ese deporte. En cuarto lugar, por hacer ejercicio, ¿sí? Después tenemos por salir de lo habitual, porque me gusta competir. Fíjense, competir lo tienen en sexto lugar. Y en séptimo, porque quieren ser profesionales. Ese es el último lugar para ellos. Los adolescentes también lo hacen por diversión. En segundo, ya es por salud. Sí, en tercero, porque les gusta, por tener compañeros. Ese sería el cuarto. Y después, por relajarse. Por el gusto, por la competición, también lo dejan en sexto lugar, y en séptimo por tener éxito. Entonces, ¿qué te puedo yo compartir aquí? ¿Qué reflexiones puedes hacer o ayudarle a tu hijo a que encuentre cuáles son sus motivos, ¿sí? Le puedes hacer estas preguntas, ¿no? ¿Cómo ayudarle a encontrarlos? A través de preguntarle, ¿sí? Más que decirle, ¿no? Aquí lo que te sugiero es dar menos consejos y hacer más preguntas y nunca imponer, ¿sí? ¿Por qué juegas al fútbol? ¿Sí? ¿O por qué juegas al básquetbol? ¿Sí? ¿Por qué vas a esto? ¿Por qué es importante para ti? También puedes preguntarle qué obtienes cada vez que juegas, qué es lo que te gusta, qué es lo que disfrutas. Le puedes preguntar también ¿para qué lo haces? ¿Sí? Si tú le preguntas a tu hijo, probablemente hay niños que responden muy rápido porque son más conscientes, pero hay niños que se tardan un poco más. Entonces, no te desesperes, tú puedes seguir preguntando lo mismo hasta que vaya encontrando sus respuestas. Incluso puedes usar ejemplos de otros jugadores, otros deportistas, en donde tú le digas, mira, yo sé que este deportista cada vez que va lo disfruta y dice que lo hace por compañerismo, o este deportista es porque le gusta competir, para que tú ayudes a tu hijo a encontrar sus propios motivos, ¿sí? Y por último, pues es bien importante que tú seas un modelo de autorregulación emocional, ¿sí? Las palabras son muy importantes, pero en la comunicación solamente tienen un 7% del peso, ¿sí? Un 45-47% del peso lo dice mi lenguaje corporal. Y si vemos las fotos, yo creo que estas imágenes hablan por sí solas, y ahí tenemos padres de familia en donde ves a un padre a lo mejor sentado, ves al otro parado gritando, ¿sí? ¿Qué quiero lograr con esto? Que hagas conciencia de cómo es tu lenguaje corporal y cómo manejas tus emociones.
sobre todo en partidos y en competencias, ¿no? Tenemos esta otra foto que parece que ahí hay como 3 entrenadores, pero en realidad son padres de familia, ¿sí? No necesitamos decir palabras. A veces creemos que al evitar las palabras estoy evitando darle un mensaje a mi hijo, y lo que sí es que habla mucho más tu lenguaje corporal, ¿no? Si se equivoca, a veces hacemos esto, o nos damos la vuelta, o estamos en un partido caminando de un lado para otro, ¿sí? O estamos parados con ciertas posiciones y mandando mensajes a través de nuestro cuerpo a nuestros hijos, ¿sí? Y también me han tocado padres de familia que van y le reclaman al entrenador enfrente del hijo, que los tienen que sacar del partido. Y las emociones pues son contagiosas, las emociones son involuntarias, y un partido, una competencia, pues sacan lo mejor o lo peor de nosotros. Entonces hay que hacer mucha conciencia de cuáles son las emociones más intensas que tengo en el deporte de mi hijo, ¿sí? Cómo me comporto ante un marcador a favor y también un marcador en contra. ¿Qué siento y cómo actúo cuando mi hijo no hace lo que espero? ¿Y qué siento y cómo actúo cuando mi hijo pierde o gana? Hay que ser muy consciente de cuáles son las emociones las que más me cuesta manejar, ¿sí? Y en qué momento me cuesta más trabajo regularme. Cuando yo tengo muy consciente esto, pues voy a poder regularme mejor en un partido, ¿ok? Y también pues mi pregunta hacia ti es, ¿qué práctica realizas para regular tus emociones? Porque aunque lo pienses y aunque sea como voluntad de tu parte decir, no, bueno, ya me voy a regular, las emociones son químicas. Entonces hay que realizar prácticas para aprender a regularse. Entonces, pues en resumen, los 5 puntos que quiero que te lleves hoy es respeta el rol del entrenador, porque de esa forma le estás enseñando a tu hijo a respetar una autoridad. Ten presentes tus motivos y también respeta los motivos de tu hijo en su práctica del deporte. Respeta las decisiones de tu hijo. También enfócate más en su rendimiento que en el resultado, en todo lo que puede aprender en ese camino del deporte y en ese camino para llegar a cualquier competencia, ¿sí? Y por último, hazle más preguntas y no impongas, ¿sí? Pues muchas gracias. Quiero terminar cerrando con esta frase que me gusta mucho, que dice, un padre no es el que da la vida, eso sería demasiado fácil. Dice, un padre es el que da el amor. Espero que te vaya muy bien con tu hijo, con tu hija en este camino del deporte, que aproveches todo lo que se vive en el deporte y todo lo que se experimenta en el deporte para formarlo para su vida, para ser un gran ser humano.